La Super Bowl del 2025 acaba de concluir y los Philadelphia Eagles se llevaron el gran trofeo de Lombardi. Ahora la pregunta es ¿cuánto dinero se llevará el campeón? No te muevas porque aquí te lo cuento. Si pensabas que solo se trataba de la gloria y el trofeo de Vince Lombardi, te sorprenderá saber que el dinero también juega un papel muy importante. Si eres fanático del deporte o simplemente te da curiosidad saber cómo es la recompensa económica en la cúspide del fútbol americano, en este video lo desvelaremos todo. Primero hablemos brevemente de qué es el Super Bowl y por qué es tan importante. El Super Bowl o el Supertazón es el campeonato de la National League Football League, conocido mundialmente y uno de los eventos deportivos más vistos en todo el planeta. Cada año 2 equipos luchan por la supremacía del fútbol americano, pero la pregunta no es solo quién gana, sino qué obtienen estos jugadores por conquistar la cima. Para entender el dinero que se reparte, debemos empezar con la bolsa total de premios. En 2025, la bolsa de premios del Super Bowl será de aproximadamente $100 millones. Esa cifra puede sonar impresionante, pero es importante recordar que este dinero no va solo al equipo ganador, sino que se reparte en base a varios factores. El primero es el equipo ganador. Los jugadores del equipo que se lleva el trofeo reciben una parte significativa de esta bolsa. Cada jugador puede ganar alrededor de $150,000 a $200,000 como bono por ganar el Super Bowl. En segunda instancia tenemos al equipo perdedor, que en este caso sería los Kansas City Chiefs, que aunque perder no es lo que todo el mundo espera, los jugadores del equipo que llega al Super Bowl pero no gana, también reciben una compensación económica. En este caso los jugadores del equipo de Mahomes recibirán alrededor de $75,000 a $100,000. Esto se debe a un acuerdo entre la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, que establece estos bonos como parte de su contrato colectivo. Pero, ¿qué más incluyen estos bonos? Estos bonos son solo la parte que proviene directamente del Super Bowl, pero hay otros factores que también contribuyen a las ganancias de los jugadores. Por ejemplo, los patrocinios y acuerdos personales. Los jugadores más famosos como Patrick Mahomes, Tom Brady o Aaron Donald pueden ganar muchísimo dinero adicional por contratos de patrocinio. Estos acuerdos con marcas de renombre como Nike, Gatorade y muchos otros pueden generar millones adicionales en ganancias, dependiendo del nivel de popularidad y del éxito del jugador. Otra cuestión son los bonos por rendimiento. Algunos jugadores tienen cláusulas en sus contratos que incluyen bonos adicionales por alcanzar ciertos logros. Ganar el Supertazón podría ser uno de esos logros, lo que significa que podrían recibir más dinero en función a sus acuerdos personales. Otra variante son las redes sociales. En la era digital, las redes sociales también juegan un papel importante. Los jugadores pueden ganar dinero por promocionar productos o marcas en sus cuentas de Instagram, Twitter o TikTok, especialmente después de un triunfo tan significativo. Además de los bonos, existe un sistema de compensación por parte de la NFL que afecta a los equipos y a los jugadores involucrados en la final de Super Bowl. Este sistema se basa en lo que se conoce como la repartición de ingresos. Es un acuerdo entre la liga y los equipos para distribuir los ingresos de los contratos televisivos, los derechos de transmisión y los patrocinios de manera que beneficien a todos los jugadores de la liga, y no solo los que llegan a la final del Super Bowl. Esto asegura que los jugadores ganen dinero a lo largo de toda la temporada, incluso si no están en el partido final. Un detalle importante que muchos pasan por alto son los jugadores que no son superestrellas, aquellos que no tienen contratos millonarios o grandes acuerdos de patrocinio. Estos también reciben una compensación justa. Incluso los jugadores de la práctica y los suplentes tienen derecho a recibir un bono por su participación en la temporada, incluyendo la preparación de la Super Bowl. Aunque no están en el campo de juego, son una parte crucial del equipo y del proceso que lleva a la victoria. Esto significa que el dinero no solo va a los jugadores titulares, sino que se distribuye de manera que todos los que contribuyeron al éxito puedan ser parte de la gran recompensa.
Y no solo los jugadores se benefician de la victoria, el Supertazón tiene un impacto económico significativo en la ciudad ganadora. Se estiman miles de millones de dólares en ingresos debido al turismo, el merchandising, los patrocinadores, los derechos televisivos y otros factores. Por ejemplo, el equipo ganador puede ver un aumento en las ventas de camisetas y otros productos relacionados con el equipo. Además, la ciudad recibe una exposición mediática global que puede resultar en mayores inversiones en turismo y crecimiento económico. Aunque el dinero ganado por el Super Bowl es una bonificación importante, muchos jugadores buscan asegurar contratos a largo plazo que les ofrezcan estabilidad financiera. Esto lo podemos ver en el caso de Patrick Mahomes, quien firmó un contrato con los Chiefs hasta 2030 por 465 millones de euros, unos 45 millones por año. Entendiendo esta dinámica, podemos asegurar que los jugadores pueden ganar decenas de millones de dólares en sus contratos a largo plazo, sin contar con los acuerdos comerciales y patrocinadores. Mejor dicho, tienen dinero de dónde sacar. En resumen, entonces, el campeón del Super Bowl de 2025, o sea, los Philadelphia Eagles, podrían embolsarse 150.000 a 200.000 dólares en bonos por su victoria. De esta manera, los jugadores podrían tener una buena recompensa, ya sabemos, dependiendo de su rol en el equipo y otros factores. Pero como vimos, estos deportistas pueden aumentar sustancialmente sus ganancias debido a los contratos de patrocinio, redes sociales, los bonos y mucho más. Por otro lado, el impacto económico para la ciudad ganadora también es impresionante, con miles de millones de dólares circulando debido a la fama y la visibilidad del evento. De las Águilas de Filadelfia y Milton Williams. Como vimos, el Super Bowl no solo es un juego, sino que es un fenómeno económico y social que afecta a todos los involucrados. Así que la próxima vez que veas el partido, recuerda que la victoria no solo se mide en puntos, sino también en varios millones de dólares. Somos campeones mundiales. Como bonus extra, te responderé algunas preguntas curiosas del Super Bowl que quizás te hayas hecho. Por ejemplo, ¿sabías que los anillos que se le entrega a cada jugador campeón de la Super Bowl están hechos de oro amarillo o rosa y también con incrustaciones de diamantes? Normalmente incluyen el nombre del equipo, el logo y el título, y su precio suele rondar los 5 millones de dólares. Otra cosa que de pronto no sabías es que el boleto más barato del Super Bowl este año, de 2025, rondó los 8.000 dólares, casi un 50% más costoso que la Super Bowl de 2023, cuando costaba 4.500 dólares. En la edición anterior, la del 2024, se estima que se gastó 23.1 billones de dólares en todo el recaudo de la Super Bowl, una cifra bastante astronómica que sin duda dejó por todo lo alto al gran evento estadounidense. Otra duda que de pronto tienes es cuánto ganan los dueños de los clubes, y sí, también reciben dinero, pero esto es una mínima parte con respecto a la gran fortuna que ellos tienen. A los dueños se les otorga 164.000 dólares, pero como ya dije, esto es un poco insignificante, ya que el verdadero beneficio de ellos proviene del aumento en la evaluación de su franquicia, haciéndola más costosa por cada título que gana. Y por último, ¿los cantantes del show del medio tiempo cobran algún dinero? Pues no, ellos lo hacen totalmente gratis. En lo único que ganan es en la publicidad y el acogimiento mediático que tiene el espectáculo, el cual les retribuye en fama y patrocinios para ellos. Y bueno, eso es todo por hoy. Esperemos que este video haya resuelto tu gran duda de cuánto gana el campeón de la Super Bowl. Si te ha gustado, no olvides de suscribirte al canal y ver este video que aparece en pantalla. Sin más, nos vemos en el próximo video.